Mientras te voy comentando. Bueno, ahí sí, ahí estoy grabando. Bueno, el tema que vamos a tratar esta semana, el segundo encuentro, es el de sistemas trifásicos, correspondiente al segundo trabajo práctico. Recuerden que la materia va a estar dividida en trabajos prácticos, uno por cada semana que tengamos, de los, como se llama habitualmente, de los encuentros. Este corresponde al segundo, y el tema es el que está escrito en el pizarrón, que espero que se vea bien. Si no es así, por favor díganme y enfoco mejor la cámara. Lo mismo si me escuchan bien. Bueno, los sistemas trifásicos son los que se utilizan para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. A ver, hagamos un poquito, ¿sí?, historia o cómo se genera todo esto. Las empresas que generan electricidad generalmente se ubican en lugares favorables. ¿Para qué? Para que esos generadores, esas máquinas eléctricas, que son grandes, de tamaño muy, muy grande, tienen que ser de alguna manera impulsadas por alguna energía que nos resulte económica y fundamentalmente en estos últimos años que no sea perjudicial para el medio ambiente. Inicialmente la cosa se solucionaba quemando combustible derivado del petróleo, pero bueno, con el tiempo después se fue descubriendo, por así decirlo, que estas cuestiones, bueno, con el medio ambiente no son demasiado amigables. Y entonces, bueno, se empezaron a buscar energías alternativas que pudieran dar movimiento a estos generadores. En general, todo esto se produce lejos de los centros urbanos, donde tenemos el mayor consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica es necesaria para hacer funcionar la mayoría de las máquinas y artefactos que nos rodean y que nos hacen la vida más placentera, en particular en las casas, pero también en las industrias. Las máquinas son máquinas eléctricas, es decir, que funcionan a través de la electricidad. Por lo tanto, la energía eléctrica que se produce, por así decirlo, en las grandes usinas, tiene que ser transportada hasta los grandes centros de consumo. Eso se hace a través de lo que se llama el transporte de energía, una vez que se genera, y esto también lo hemos charlado en alguna oportunidad, con las líneas de alta tensión. Alta tensión, estamos hablando de valores de miles de volts. Esos miles de volts, lógicamente, no pueden ser los que utilizamos en nuestros hogares y tampoco en la industria. Hay que ir bajándolos, hacerlos, digamos, de manera progresiva, a medida que se va acercando al centro de alto consumo, y de ahí justificábamos el uso de los transformadores y las estaciones transformadoras, que son las que se encargan de esta situación. Bueno, como quiera que sea, toda esa transmisión, generación de energía y distribución, que sería como de esa subestación que está seguramente en la entrada de alguna ciudad o instalada en un pueblo, en un lugar generalmente en la entrada, en el camino de entrada, porque bueno, por ahí pasa la línea de alta tensión y entonces hay que hacer ese rebaje de tensión con la subestación, que es un transformador, o varios transformadores, con el instrumental necesario para que esto se pueda llevar a cabo. Bien, entonces todo eso se hace en tres conductores, es decir, en lo que se llama un sistema trifásico de tensiones. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene grandes ventajas desde el punto de vista principalmente de la generación, porque esto se genera a través de una máquina que gira. Yo voy a hacer un pequeño esquema. Todo esto que yo estoy hablando está en el apunte, que está publicado. Yo tengo una máquina que la puedo pensar como una máquina que gira. El generador uno lo podría pensar así. Tiene un bobinado acá, otro colocado a 120 grados y otro colocado también a 120 grados. Sabemos que la circunferencia completa tiene 360 grados, entonces distribuimos en forma regular los tres bobinados, sobre los cuales se van a inducir las tensiones sinusoidales a partir de un imán. No es un imán, es sobre la bobina, pero bueno, inicialmente pensémoslo como un imán, que va a ir girando
Y ese movimiento va a inducir sobre cada una de estas bobinas ondas sinusoidales, es decir, la famosa sinusoide. Esta va a producir una, esta va a producir otra, pero ¿cuándo lo va a hacer? Desplazado 120 grados, porque la bobina está a 120 grados desplazada. Entonces, si recordamos que una onda completa equivale a 360 grados, la tercera parte de esto, supongamos que anda por acá, son 120. Entonces, ahí va a aparecer la otra onda, y 120 desplazado, la tercera bobina va a producir la otra tensión. De manera tal que el sistema trifásico va a estar formado por 3 tensiones sinusoidales iguales en valor, a pesar de que yo no las haya dibujado exactamente igual, tienen el mismo valor, es decir, la misma amplitud, pero desplazadas 120 grados entre sí. Y esa es la definición de un sistema trifásico. Un sistema trifásico nos da 3 tensiones monofásicas, como las que estábamos acostumbrados a usar nosotros, pero desplazadas 120 grados entre sí. Tanto es así que nuestras casas, que en general utilizan, en el 90% de los casos, una alimentación monofásica, van a estar distribuidas en las 3 líneas, yo acá lo hice de manera esquemática, también una distribución antigua, cuando los cables aparecían en forma paralela, uno salía de la casa, levantaba la vista y ¿qué veía? A los conductores paralelos que teníamos para engancharnos de alguna forma a la línea y ingresar e ingresar, así se dice, a nuestras casas, la famosa acometida. ¿La acometida qué? El ingreso de energía desde la línea que pasa por la puerta de mi casa al medidor. Bien, entonces, ¿cómo nos enganchábamos? Y bueno, un vecino estaba enganchado entre la fase R y el neutro, probablemente el de al lado tuviese la fase S y el neutro, y otro va a estar entre la fase N y el neutro. En todos los casos, las tensiones que tomamos entre una fase y el neutro son los famosos 220 volt. ¿Sí? Es decir, para equilibrar el sistema, no se enganchan a todos los vecinos de la misma fase. Cuando esto ocurre, bueno, generalmente aparecen los problemas, ¿no? De que está muy sobrecargada una fase, entonces esa fase suele, en algún caso, interrumpirse el suministro porque está sobrecargada, mientras que los demás vecinos por ahí tienen energía eléctrica. Entonces yo lo primero que hago cuando me quedo sin energía, ¿qué hago? Voy y le golpeo al vecino o le mando un mensaje y le digo, che, ¿vos tenés luz? ¿Sí? Cuando el vecino me dice que sí, el de enfrente también me dice que sí, bueno, evidentemente es un problema interno de la casa, lo cual tengo que verificar yendo al tablero principal del domicilio, a ver si alguna de las llaves termomagnéticas no está en la posición que corresponde, o, bueno, tenemos un problema en la fase que nos tocó a nosotros. Bueno, la cuestión es que el sistema trifásico se utiliza para distribuir la energía con 3 conductores. Generalmente se utilizan las letras R, S y T. Y los colores reglamentarios son marrón para la fase R, negro para la fase S y rojo para la fase T. Marrón, negro, rojo. Cuando ustedes ven que al medidor llegan cables de distintos colores, bueno, van a poder identificar a qué fase está conectada la casa de ustedes. Estándar es marrón, negro, rojo para la fase, y un conductor van a ver que ingresa de color celeste o azul. Y ese es el neutro, que yo identifiqué con la letra N. Entonces, todos nuestros domicilios, los locales de comercio, etcétera, van a estar conectados entre una fase y el neutro. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría tenemos alimentación monofásica. ¿Qué pasa cuando tenemos máquinas que sean más potentes? Por ejemplo,
una casa que tiene algún equipo, ¿sí?, de aire acondicionado muy grande, como puede ser una calefacción central o un equipo, ¿sí?, que nos permita tener un acondicionador de aire de toda la casa. Ahí, como el motor es más grande, bueno, ya los motores por encima de un HP más o menos, por decir también un valor estimado, ya dejan de fabricarse de manera monofásica y lo hacen de manera trifásica. En consecuencia, si yo lo quiero hacer funcionar, voy a tener que solicitar la alimentación trifásica a la empresa que suministra la energía eléctrica en nuestra zona. EDESUR, EDENOR, EDELAC, bueno, nos van a pedir los motivos por los cuales vamos a tener que pedir esa alimentación. Pero en general, uno de los problemas era que antes, por ejemplo, los aire acondicionados venían con esos aire acondicionados de ventana que se llamaban, eran con motores trifásicos. Bueno, ya eso se solucionó porque ahora los motores de los aire acondicionados son cada vez más pequeños en cuanto a la potencia y tienen un muy buen rendimiento, como aquellos motores que eran ruidosos, bueno, más grandes, etc. Se fue optimizando la cosa. Bien, quiere decir entonces que vamos a tener la alimentación monofásica entre una fase y el neutro, como es lo habitual en nuestro domicilio. Y en el caso de que se necesite, bueno, una alimentación trifásica justificada porque los elementos que tengo en nuestra casa ya son más potentes, bueno, vamos a tener que conectar las tres fases y el neutro. Es decir que en nuestra casa, en vez de entrar 2 conductores, van a entrar 4 conductores. Los 3 de fase y el neutro. De manera tal que una parte, que es toda la alimentación monofásica de la casa, va a estar conectada entre una fase y el neutro, y los otros conductores van a formar parte de un circuito trifásico. Bueno, ahí llegamos. Eso es lo que vamos a ver hoy y que tiene que ver con los circuitos trifásicos. ¿Cómo vamos a conectar esas máquinas trifásicas para que funcionen? Lo monofásico más o menos lo conocemos porque es lo que vemos en nuestras casas. Hay que conectar entre una fase y el neutro. Son 2 cables, a veces mal llamado el positivo y el negativo. En alterna no se habla de positivo y negativo, se habla del conductor vivo, que es el que tiene tensión, y el neutro, el que se usa de referencia, que tiene tensión 0. Esto es fácilmente detectable con un buscapolo. Un buscapolo que, bueno, es como un destornillador, que en una punta tiene la parte metálica y la otra punta tiene como una especie de laterita, que es donde uno apoya el dedo y cierra un circuito, de manera tal que cuando uno toca en el orificio del enchufe el conductor vivo, como entre el conductor vivo y mi cuerpo que está puesto a tierra, es decir, a 0 volt, se va a originar una diferencia de potencial. Ahí circula corriente por el buscapolo y por mi cuerpo también, aunque les parezca mentira, y es lo que enciende la lamparita. Es decir, que mi cuerpo forma parte de ese circuito. En cambio, si yo pongo el buscapolo en el orificio correspondiente al neutro, no va a haber encendido de esa lamparita. ¿Por qué? Porque el neutro está a 0 volt y mi cuerpo también está a 0 volt. Y entonces no hay diferencia de potencial y por lo tanto no hay circulación de corriente. En consecuencia no enciende la lamparita famosa del buscapolo. Así funciona el buscapolo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que en un orificio del enchufe tenemos tensión y en otro tenemos tensión 0. Al que tiene tensión le llamo vivo. Ese vivo puede ser alguno de estos R, S o T, que de manera conveniente nos han suministrado las empresas distribuidoras de energía. En cualquiera de ellos y el neutro tenemos 220 volts. Y eso se lo llama tensión monofásica, o tensión entre fase y neutro, o tensión simple. Cuando yo tengo una tensión, por ejemplo, entre S y N, a eso le llamo tensión simple. Y en nuestro sistema de distribución corresponde a una tensión de 220 volts. Ese es el primer concepto que tenemos que tener. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una alimentación de un equipo trifásico? Bueno, cuando yo tengo un equipo trifásico, como decíamos recién, vamos a tener que conectar las 3 fases
y a veces el neutro. Este a veces vamos a ver que va a estar condicionado por el tipo de conexión que yo haya elegido para conectar esa máquina trifásica. Digo tipo de conexión porque vamos a tener dos tipos de conexión en los circuitos trifásicos. A uno se lo llama conexión estrella, esto por ahí lo han escuchado nombrado, ya lo han tratado en alguna otra materia, la conexión estrella, que ahora vamos a ver en qué consiste, y la conexión triángulo. En la conexión estrella puede utilizarse el cuarto conductor que correspondería al neutro. ¿Por qué digo cuarto conductor? Y porque vamos a tener uno para la fase R, otro para la fase S y un tercero para la fase T. El cuarto conductor sería el neutro. Entonces se puede conectar al neutro si el circuito está en estrella. Pero nunca se va a conectar si elegimos conectar a nuestra máquina trifásica en triángulo. Repito, ahora después vamos a diferenciar lo que es estrella y triángulo. Pero ya les voy adelantando que en un caso se va a poder utilizar el cuarto conductor, que sería el neutro, y en otro caso directamente ya adelantamos que no va a ser posible. Bueno, esto un poco a manera de introducción. Ahora vamos a empezar a profundizar cada una de estas cosas que yo les fui mencionando. Entonces, de acuerdo a la manera de generar la energía eléctrica, tenemos sistemas trifásicos tanto para la generación, como decíamos recién, como para la transmisión de energía, las torres de alta tensión que vemos por las rutas, como para distribuir esa energía en las casas, industrias y comercios de las distintas ciudades. Siempre va a ser un sistema trifásico. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a ver? 3 conductores y un neutro en el caso de la distribución. Hoy en día no se usan los conductores puestos así, en forma paralela, en algunos lugares donde la distribución es más antigua, pueden ser en algunas ciudades, donde todavía se está utilizando esto. Bueno, ahora se está reemplazando por lo que se llama un cable trenzado, preensamblado, que ustedes lo van a ver como un manojo de cable negro, que está como retorcido. Por ahí lo van a ver cuando salgan a la puerta de su casa. Y ahí está identificado por colores el tema de las fases. Los colores que fuimos mencionando hoy. Marrón, negro y rojo para las fases, y celeste o azul para el conductor neutro. Esa es la manera. La tercera forma, digamos, que hay es a través de cables subterráneos, sobre todo en los lugares céntricos, donde tender un cable por el aire nos puede resultar incómodo, peligroso. Bueno, la distribución de energía se hace a través de cables subterráneos. Sería lo mismo, nada más que la acometida, en vez de hacer a partir del aire, la acometida, que es cómo ingresan los cables a nuestra casa, que se hace a través del aire, unos cables que se cuelgan ahí, ingresan al medidor. Bueno, en este caso va a ser a través de una conexión subterránea al medidor. Por eso es que uno no va a ver los cables que traen energía a nuestra casa. ¿Por qué? Porque están enterrados en el piso. Bien, vamos entonces a avanzar con el tema de algunas definiciones. Decíamos que la primera posibilidad es conectar entre la fase R y N, a eso vamos a llamar BRN, la segunda BSN, y la tercera entre T y N, que vamos a llamar BTN. Estas son tensiones simples también llamadas monofásicas. Sabemos que mono significa uno, de una sola fase. Tensiones simples o monofásicas. Que nuestro sistema de distribución, si quieren ponerle alguna identificación, son los 220 volts. Sabemos que hay lugares del mundo que utilizan otras tensiones, por ejemplo, 110 volts. Bueno, en cambio, si tomamos tensión de las mismas líneas, entre R, por ejemplo, y S, vamos a llamarle BRS. Entre S y T, vamos a llamarle BST. Y
entre T y R, vamos a llamarle vector. Esas tres tensiones que tomamos entre una fase y otra, se las llama tensiones compuestas. Si esta eran simples, estas son compuestas. Bueno, si en un sistema monofásico tenemos 220, entre las dos fases, en cualquiera que tomemos, entre esta y esta, entre S y T, o entre T y R, vamos a tener como valor de referencia 380 volts. Bueno, ¿qué relación hay entre una tensión simple y compuesta? Bueno, si ustedes toman 220 volts y lo multiplican por la raíz de 3, les va a dar 300. Entonces la pregunta, ¿qué relación hay entre una tensión simple o monofásica y una tensión compuesta? Bueno, el factor es, fíjense qué notable, ¿no? Raíz de 3, no es raíz de 5, ni de 8, ni de 7. Raíz de 3 para sistemas trifásicos. Así que va a ser fácil acordársela, ¿no? Trifásico, raíz de 3. La raíz de 3 tiene un valor aproximado de 1,73. Así que si ustedes multiplican 1,73 por 220 volts, efectivamente le va a dar algo bastante parecido a 380 volts. Bueno, a las tensiones compuestas también se las puede llamar tensiones de línea, que es el nombre más común con el que se las conoce. Y a las tensiones simples, ahora vamos a ver en qué caso también se las puede llamar tensiones de fase, pero eso va a depender mucho de la conexión que vamos a utilizar. Bueno, entonces lo que hicimos acá fue presentar un sistema trifásico como formado por tres tensiones de igual valor. Recordemos que las ondas sinusoidales nos interesan conocer el valor y el desfasaje. ¿Por qué no hablamos de la frecuencia de las ondas? Porque la frecuencia es la misma para todas. En nuestro sistema son 50 Hz, 50 ciclos. Entonces, ¿en qué se pueden diferenciar? Bueno, en la amplitud o en el desfasaje. Bueno, acá la amplitud es la misma y están desfasadas 120 grados entre sí, es decir, de manera simétrica, porque tenemos para distribuir 360 grados en 3, bueno, lo hacemos por partes iguales, 120, 120 y 120. Bueno, esto entonces es lo que tiene que ver con un sistema trifásico donde podemos optar de obtener dos tipos de tensiones, una tensión entre fase y neutro y otras tensiones que pueden tomarse entre las dos fases. Y ya ir acostumbrándose a los nombres. Las tensiones simples son las que tomamos entre una fase y el neutro, y las tensiones compuestas entre dos de esas fases. Bueno, vamos a ir directamente a los circuitos trifásicos. ¿Cuáles son los circuitos trifásicos? Ya les adelanté que hay dos maneras de conectar los aparatos que tenemos que alimentar con tensiones trifásicas. Y la primera de ellas es la denominada conexión estrella. La conexión estrella que debe su nombre a la forma del conexionado, se obtiene a partir de un sistema trifásico, como decíamos hoy, identificado con las letras R, S y T. Y ahora vamos a ver la posibilidad de utilizar el neutro o no, de manera tal que yo a cada fase, pensemos en un motor trifásico. ¿Sí? Un motor trifásico que tiene 3 bobinados. Una bobina, todo el mundo se da cuenta de lo que es. Tiene un principio y un final. Entonces, ¿cómo vamos a conectar eso? Bueno, el principio de cada bobina, que yo voy a identificar con este rectángulo, lo vamos a conectar a cada una de las fases. Es decir,
el principio de bobina conectado a la fase R, a la fase S y ahora a la fase T. ¿Y qué hacemos con los tres extremos que nos quedaron libres? Los unimos. Entonces, la conexión estrella se obtiene. Pensemos que tenemos tres bobinados conectando cada uno de los bobinados a cada una de las fases. A cada uno de los cables que ingresan a mi casa. Habíamos hablado de color marrón, color negro, color rojo. Y el extremo libre lo uno y formo lo que se va a llamar el centro de la estrella. Es decir, ese punto común, digámoslo de esa forma, que tenemos allí, es lo que se va a denominar habitualmente centro de estrella. Ese centro de estrella puede estar conectado o no al neutro que ingresa a mi casa. Es decir, a ese centro de estrella que van a estar conectados los extremos libres de cada uno de los bobinados y un conductor que lo va a llevar a conectarlo al neutro. De acuerdo a lo que dijimos en la conexión estrella, voy a tener un bobinado conectado entre una fase y el neutro. El otro bobinado entre la fase S y el neutro. Y el tercer bobinado entre la fase T y el neutro. De acuerdo a lo que dijimos, ¿qué tensión va a tener conectado a cada uno de los bobinados? Una tensión simple. Que en nuestro sistema es de ¿cuánto? ¿De qué valor? De 220 volts. Entonces, cada uno de los bobinados de ese motor conectado en estrella va a estar de alguna manera alimentado a través de un suministro de tensión de 220 volts. Y esa es la primera característica que vamos a conocer o a reconocer de un sistema conectado en estrella. Que cada uno de los elementos que conecto va a tener una tensión monofásica o simple entre sus extremos. ¿Qué pasa con las corrientes que circulan por cada uno de estos elementos que conecté en estrella? Bueno, la corriente viene circulando por la línea de alimentación, pasa por cada uno, si es un motor, de los bobinados. Se suman, ¿no? Y se va, exactamente, y se va a ir a juntar con las corrientes de las otras. Entonces, la corriente que viene por la línea pasa por el bobinado y busca cerrar a través del potencial del neutro, que es el potencial de 0 volt. Es decir, todas las corrientes, como si fuese el agua que va al nivel del mar, busca siempre el neutro, es decir, el 0 volt. Por eso habitualmente se utiliza mucho el tema de, en electricidad, decir aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Porque generalmente se hace una similitud con un circuito hidráulico. Bien, en cambio, en la fase S, podríamos marcar con otro color, la corriente viene por la línea y pasa también por el bobinado, buscando el punto cero del neutro. ¿Sí? Y con un tercer color podríamos poner que la línea T que alimenta al tercer bobinado, bueno, circula una corriente que en este caso pasa íntegramente por el bobinado y también van a buscar el punto centro de estrella que está a 0 volts. Es decir, tenemos tres corrientes que llegan a un nodo y que van a buscar el centro de estrella como punto de referencia para dar origen a una corriente que va a salir
efectivamente de ese nodo, y como mencionaba alguno de ustedes, va a ser la suma de las 3 corrientes que circulan por cada una de esas. Se cumple la primera ley de Kirchhoff. Exactamente. Entonces tenemos que si a esta le llamo IR, a esta le llamo IS, y a esta le llamo IT, indudablemente la suma de esas 3 corrientes va a dar origen a lo que se llama la corriente del neutro. Esto es un análisis sencillo de lo que es un circuito. Más allá que sea trifásico o no sea trifásico, vale las leyes que gobiernan los circuitos eléctricos. Bien. Esto es lo que se llama un circuito estrella. Entonces repasamos. Cuando yo conecto una estrella y tengo un elemento que tiene 2 extremos, uno de los extremos lo conecto a la fase correspondiente, puede ser R, S o T. El otro extremo lo uno, formando un punto, un nodo, que le vamos a llamar centro de estrella, que a su vez lo voy a conectar al neutro de la alimentación, al conductor azul que ingresa a mi casa. Se llama estrella porque uno le podría dar esta forma, ¿no? Donde este punto común sería este, y donde yo voy a alimentar a la fase R, S o T a través de los extremos de esa estrella. Por eso se lo llama estrella. O Y también se lo llama. Estrella o I. La I se refiere a la Y, ¿no? También por la forma que tiene. Bueno, acá se pueden dar 2 tipos de situaciones. La primera es que las 3 cargas o elementos que conecto a cada una de esas fases sean iguales. Y Profe, cuando quedan son 2 iguales... minutos. ¿Perdón? Quedan 2 minutos. Bien, redondeo y nos volvemos a conectar. Sí. Cuando son iguales, ¿sí? Por ejemplo, un motor eléctrico tiene unos 3 bobinados iguales. Así que ese sería un ejemplo bastante común. Se dice que el sistema está equilibrado. ¿Está equilibrado por qué motivo? Y bueno, porque si los 3 elementos tienen la misma impedancia, ya hablando desde el punto de vista eléctrico, ¿por qué? Porque si los 3 bobinados tienen la misma cantidad de vueltas y están hechos con un alambre del mismo grosor y son exactamente iguales, bueno, van a presentar frente a la circulación de corriente la misma impedancia, es decir, el mismo impedimento. Y entonces las corrientes van a tener el mismo valor. Si yo pusiese un amperímetro acá, uno acá y uno acá, me van a indicar el mismo valor los 3 amperímetros. Y en ese caso se dice que el circuito está equilibrado. Con este concepto terminamos este primer zoom y ahora, cuando se corta, nos enganchamos nuevamente. ¿Les parece? Sí. Sí, Bueno, profe. recordemos que son 2 zoom. Después del segundo zoom ya lo olvidé. Bueno.
¿Todavía no cortó? Menos No, de no cortó dice. todavía. Ah, 2 minutos. 2 minutos desde hoy falta.